Siempre hablando de la salvación, un tema tan importante, enfocado en la forma más práctica que debemos de manejarlo, es importante saber de qué nos hemos salvado. Primero, nos salvamos de la muerte. Salmos capítulo 107, verso 14 dice que nos sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió nuestras ataduras. Colosenses 1:13 dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Salvación tiene que ver con un traslado de una posición de muerte a una posición de vida. Nosotros creemos que después de esta vida tenemos la vida eterna. Y la única persona por la cual podemos llegar a la vida eterna es a través de Jesucristo. El Padre determinó que Jesucristo fuera la provisión de salvación y que pudiéramos tener acceso a la vida eterna solamente a través de su sacrificio, según Juan 3:16. Entonces, la salvación es esa libertad de la muerte a la que estábamos expuestos por causa del pecado. Eso nos abre todo un abanico de oportunidades que es más que una teoría. Es la realidad más grande, es la realidad más profunda, es la verdad que puede realmente transformar nuestra vida, nuestra generación y nuestra familia. Entonces, abrirnos a una mentalidad de salvación por Jesucristo no es solamente abrirnos a nosotros, sino abrir a la generación, porque es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, quien también envió a Jesucristo, su Hijo amado, para que nosotros tuviéramos salvación y redención. Es un plan donde está envuelto todo el cosmos, porque también Jesucristo, a través del plan de salvación, reconcilió todas las cosas y reconcilió el cielo. Es algo magnífico, es algo que tiene orden y una trascendencia universal. Es más, la posibilidad de la restauración del ecosistema, del mundo, está en la salvación por Cristo Jesús también. Estamos viendo muchos descubrimientos que gente conocedora de Cristo están siendo usados con una sabiduría especial, con una sabiduría divina que solo se desarrolló después que fueron salvos. Porque la salvación es la entrada a ese universo de Dios, a esa vida de Dios que nos lleva a dimensiones donde nosotros nunca imaginamos estar. Somos trasladados de un ámbito de limitación en todas las áreas a un ámbito que no tiene límite porque es la vida de Dios. Ahora, cuando esto se marca, lo que podemos ver es una nueva posición. Y es una nueva posición, recordemos que una de las obras más perfectas, pudiéramos decir, o más duras que el enemigo hace, que Satanás hace, es poner velos. Velo para que no podamos ver la realidad, velo para que no podamos conocer de Dios, velo para que no podamos caminar en los diseños de Dios. Entonces, cuando uno se coloca el yelmo de la salvación, o sea, esa nueva posición en Cristo, lo más valioso es que el velo, o sea, todo lo que no nos deja ver a Dios, se comienza a correr. O sea, cuando nosotros no conocíamos al Señor, no habíamos recibido a Cristo, las cosas de Dios eran locuras, no eran valederas, no lo mirábamos como algo loco, religioso, aburrido. Como una historia. Como una historia, pero cuando uno entra en esta nueva, todo el diseño de Dios comienza a establecerse y muchas fortalezas que se pudieran haber establecido a lo largo de la vida por las experiencias, por traumas, por situaciones difíciles, comienzan a caer. Entonces, el yelmo de la salvación, yo lo miro de esta manera, es comenzar a pensar diferente. O sea, Pablo en Filipenses 4 le dice a la iglesia, Pablo está preso, Pablo está a punto de ser decapitado, y Pablo le dice a la iglesia de Filipo en Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Versículo 8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensar. Entonces, colocarse el yelmo de la salvación es comenzar a redireccionar nuestros pensamientos. O
Si hay un sistema de creencia que no está bajo el gobierno de Dios, yo necesito cambiarlo. O sea, ¿cuántos matrimonios pudieran decir hoy en día, así me conociste, así soy y así me tenés que aguantar? Y esa es una expresión que uno escucha a diario en las crisis matrimoniales. Pero colocarnos el yelmo de la salvación es, ok, eso fue un pensamiento que se estableció por la experiencia en tu casa, en tu familia, pero que ahora necesitas comenzar a colocar todo lo bueno, todo lo amable, todo lo que es verdadero, todo lo que viene de Dios. Y en el caso específico del matrimonio, pudiera ser un esposo amando a su esposa como Cristo amó a la iglesia, una esposa sujetándose a su esposo como la iglesia se sujeta a Cristo. Es un cambio de mentalidad. Entonces, cuando el cambio de mentalidad se da, la vida se transforma. El evangelio no es un sistema de normas que no tienen una practicidad en la vida. El cambio de mentalidad aplicado a la vida diaria lo transforma todo. Y muchas veces nosotros vemos que las personas en las relaciones dicen, mis problemas es por el otro, la situación o las diferentes personas que pueden estar ahí. Y si nosotros nos preguntáramos quién puede ser la persona que más daño nos puede hacer a nosotros, posiblemente vamos a pensar en un externo, pero realmente no son ellos. Y si después empezamos a pensar en la casa, que es lo más práctico en el día a día, en la familia, y muchas veces comenzamos a poner la responsabilidad o echarle la culpa al cónyuge, a los hijos, tampoco está ahí. Realmente la persona que más daño nos puede hacer a nosotros somos nosotros mismos. Y tiene que ver por el tipo de pensamiento que están establecidos o que estamos permitiendo que se establezcan. Y como usted mencionaba en 2 Corintios 10:3 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Y son fortalezas mentales que están en nosotros. Y una de las definiciones de fortaleza tiene que ver con un lugar estratégico que toma el enemigo para desde ese lugar operar y atacar hasta que se destruya el objetivo que tiene. En este caso, una fortaleza mental que viene del padre de la mentira, el objetivo que tiene es destruir la vida en nosotros, destruir el propósito de Dios en nosotros. Por eso, como usted decía, al tener el yelmo de la salvación, que es algo que recibimos por gracia, que significa tener a Cristo en nosotros, es empezar a generar un cambio de mentalidad. Un cambio de mentalidad. Y lo que a mí me gusta es que cuando lo traemos al contexto, pensando en dos ejércitos, muchas cosas se manejan desde la estrategia sin tener que ir al ataque, sino mensaje, palabra, tener un estado de calma. Cuando viene una noticia complicada, no estresarse, no agobiarse por esa noticia, sino meditarla bien, ver los diferentes ángulos. Y de alguna forma, cuando estamos hablando específicamente del Evangelio y en Cristo, es que cuando vengan todas esas cosas a nosotros, que no nos agobien, sino poder, estamos en Cristo. Ahora, Pablo, por ejemplo, escribió el 80% de todo lo que nos dejó en la riqueza de la Escritura preso. Pero aunque estaba preso, él escribía desde un entendimiento de libertad, porque su mente estaba enfocada en la salvación. Independientemente del ambiente difícil, incómodo, limitante, él podía ver cosas mayores porque su mentalidad estaba trasladada a la eternidad por causa de la salvación. Pablo siempre consideró que él iba a ver la venida de Jesucristo en vida. Él vivía cada día como que Jesús podía venir. Su mentalidad de eternidad por la salvación lo llevó a valorar correctamente todos los aspectos de esta vida, entendiendo que posterior a esta vida reinaremos 1000 años con Cristo, luego tendremos la boda del Cordero y luego tendremos toda la eternidad. Y que en esta vida, simple y sencillamente, yo estoy dando los primeros pasos hacia esa eternidad que tendremos con el Señor. Desde una mentalidad así, la enfermedad se ve diferente. Los problemas matrimoniales se ven diferentes. Lo que le llamamos vanidad se ve diferente. Los propósitos personales se ven diferentes,
porque nuestra mentalidad no es de inmediatez, no se nos va a acabar la vida. Por eso es que los procesos en Dios siempre llevan esa capacidad de llevarnos a una mentalidad que no tenga que ver con lo de ahorita, sino con una mentalidad en la eternidad. Eso solo la salvación lo provoca, entendiendo que después de esta vida, que pueden ser 85, 90 años, inmediatamente venimos a reinar 1000 años con Cristo en su momento, ¿no? Y hoy muchas cosas a las que yo me pudiera pegar en esta vida con una mentalidad que esta vida acaba, cuando entiendo eternidad por la salvación, entiendo que hay mucho que alcanzar y que muchos de los procesos que hoy vivo de dolor, por ejemplo, cuando pierdo un ser querido y esta persona que yo amo mucho conoció a Jesucristo y murió, yo estoy claro que solamente empieza a vivir la nueva etapa a la que todos vamos a alcanzar. Desde una mentalidad de salvación, aún la muerte, ya Dios la libertó, la reconcilió y nosotros tenemos un futuro de eternidad con Él. En Lucas 2, versículo 25, se relata la parte donde presentan a Jesús. Y en el verso 25 dice: y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús le trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Cuando hablamos del yelmo de la salvación, estamos hablando de Cristo en nosotros. Son cosas que ya no vamos a tener que luchar con nuestra fuerza, sino que saber que depositamos todo lo que nosotros tenemos en Él, y es a través de Él que todo puede ser posible. Porque cuando nosotros pensamos en pensamientos, en todas esas cosas, esos paradigmas, esas fortalezas mentales, nosotros decimos: ¿cómo la voy a derribar? ¿Cómo lo voy a lograr? Pero una de las cosas que nosotros debemos de entender hoy y puede quedar en nuestro corazón es que hemos tenido el privilegio por gracia de ver a Cristo. Cristo se nos fue revelado y hoy lo tenemos en nuestro corazón. Así que les invitamos a que nos sigan acompañando en los diferentes programas, porque vamos a seguir compartiendo sobre los diferentes elementos de la armadura de Dios. Que Dios los bendiga y bendiga su casa. Somos uno en Cristo.